sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. El conflicto armado interno en Guatemala dejó huellas profundas en la sociedad guatemalteca, sobre todo en miles de familias que se vieron afectadas por una situación bélica que afectó todo el territorio nacional. Es evidente que luego del paso de los años pareciera que aquí nada ocurrió. Sin embargo, hay sobrevivientes del conflicto armado interno que hoy claman por ser tomados en cuenta por un gobierno que los ha dejado de lado sin responder al compromiso que se tiene de tipo humanitario con estas familias que sobrevivieron al conflicto que tanto daño le hizo a este país. A continuación vamos a escuchar algunos testimonios de aquellos que sobrevivieron a este conflicto. Mi nombre es Pedro Santiago Pérez, yo vengo de la aldea Xeó, un municipio de Santa María Neva, departamento de Quiché. ¿Podrías contarnos un poco qué fue lo que ocurrió en el conflicto armado en la aldea y cuál ha sido la experiencia que tienen ustedes en torno a ser sobrevivientes del conflicto armado interno? Mire, el conflicto armado interno, pues bueno, es algo que nos sigue afectando a nosotros hoy en día como hijo de sobrevivientes. Yo no fui parte del conflicto armado interno, pero soy hijo de sobrevivientes, digamos. Entonces, el conflicto armado interno surge a través del reclamo al Estado, el reclamo del pueblo civil al Estado, porque había mucha discriminación, no había acceso a educación, no había salud, energía eléctrica. Todo eso, pues bueno, la población civil empieza a hacer un reclamo al Estado. Pero el Estado los responde con bombardeos. Entonces, eso es lo que surgió, que se dio el conflicto armado interno. Surge el conflicto armado interno por falta de accesos a necesidades básicas, a la educación, a educación pública, digamos, porque lo que se ve ahora son más estudios privadas, instalaciones privadas, pero públicas no había. Entonces tampoco hay en estos tiempos, por eso nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos empiezan con la idea de hacer el reclamo al Estado, de pedir a que se respete sus derechos, que se les dé lo que a ellos lo que es de ellos, pues, se les dé. Entonces, por eso, pero el Estado los responde de una forma distinta, de atacarlos, de matar a los líderes, porque siempre en una comunidad, entonces hay un líder, hay alguien que lidera todo el grupo, se organiza para hacer esto. Pero el Estado quiso exterminar al pueblo Ixil. El pueblo Ixil es reconocido a nivel nacional, es el pueblo que fue muy más afectado por el conflicto armado interno, porque ahí consideraban que solo guerrilleros estaban en ese lugar, en la región Ixil. Y la región Ixil, o sea, son 3 municipios. Está el municipio de Neva, está el municipio de San Juan Cotzal y San Gaspar Parchajul. Son 3 municipios los que están involucrados en la región Ixil. Pero la región Ixil no era región Ixil en los tiempos de conflicto. Los llegaron a llamar como Triángulo Ixil. Pero eso es lo que hicieron los ejércitos de Guatemala, los coroneles. Llamaron al pueblo Ixil como Triángulo Ixil. Pero en realidad es región Ixil, que pertenece a 3 municipios: Neva, Chajul y Cotzal. ¿Qué ha cambiado de esa época al día de hoy en la región Ixil? Mire, no ha habido muchos cambios. Cambios no podemos hacer cambios importantes, porque no hay. Tenemos un Estado donde prevalece mucho la prepotencia, el militarismo. Entonces no hay. O sea, desde que cuando pasó el conflicto armado interno nunca ha entrado un gobierno que diga, bueno, me pongo al lugar de ustedes, pues, como sobrevivientes. Los atiendo, pues, a cabalidad, digamos. O sea, no hay cambios.
estamos hablando de que después de los acuerdos de paz y todo, se hace ya el tema del resarcimiento integral a las víctimas del conflicto interno. Pero no existe. Según las estadísticas, se tiene el 92% de sobrevivientes del conflicto armado no ha sido atendido, solo el 8%. Es decir, de que no ha habido atención de parte del Estado. Entonces, como hay medidas de resarcimiento, entonces ahí no vemos algo donde que el Estado intervenga y que diga, mire, esto es, como Estado asumimos nuestra responsabilidad de devolverles sus pertenencias, sus viviendas, sus terrenos, de resarcir sus familiares que fallecieron durante el conflicto. No ha habido, porque después del conflicto los que nos han gobernado han sido militares, allegados de militares, y bien sabemos ahora, el presidente que tenemos es también parte del que nos siguen gobernando. Entonces no ha habido un gobierno del pueblo y que en realidad hable de un Estado distinto, un Estado donde cabemos todos, donde podamos existir, porque para el Estado actual no existimos, no existen sobrevivientes del conflicto armado interno, no hay un plan. Entonces nos tienen ahí como que, bueno, son cosas que pasan en un estado donde estamos ahora. Guatemala pues tiene historias muy grandes que sí ha violado los derechos del pueblo. O sea, han atacado, han querido arrasar. O sea, ¿por qué decimos tierra arrasada en la región Xil? Porque sí, pasó. Acabaron con comunidades. Acabaron con niños de Chajul, digamos, en comunidades ahí, Ilom, Sotzil, La Perla, Amacchel, donde estaban nuestros hermanos, nuestros abuelos de la CPR. Acabaron con ellos. Y en Nevá, otro municipio, Acul, Salquil, Vicalamá. O sea, quisieron exterminar a la región Ixil en esos tiempos. Pero entonces, ¿nos han devuelto algo? No hay nada, no existe nada, no hay compromiso, no asumen el compromiso. Es cierto que hay un acuerdo de paz, pero solo está escrito. Y sí, hay organizaciones que seguimos luchando para que se cumplan, para que se retome, pero estos gobiernos tienen cooptado todas las instituciones que tienen que dar a luz a estas propuestas que están ahí escritas. ¿Qué quisieras esperar de las autoridades de gobierno el día de hoy? Mire, como joven, porque soy joven y actor social. ¿Por qué digo actor social? Porque conozco la historia de mi pueblo. He analizado la historia de mi pueblo. Yo lo que espero del Estado de Guatemala es que sea un Estado de verdad, pues. Porque el Estado, ese es el instrumento de ellos. Ese es el instrumento para que nos tengan ahí. Pero no, o sea, nosotros tenemos que tener un Estado que responda a las necesidades del pueblo y que pueda resarcir los daños que ha hecho. Porque el Estado de Guatemala está demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, llega una fase, otra fase, y ellos tratan de hacer que no pasó nada, pero sí pasó. Entonces espero de un gobierno que llegue y que diga, mire, sí es cierto, atendamos a estas personas. Reconozcamos que sí fuimos violadores de derechos humanos. Que sí, reconocemos. Que reconozcan, pues. Que se pongan en el zapato de nosotros. Los jóvenes que ahora, que muchos de nuestros padres perdieron sus bienes, terrenos, viviendas. Salieron a las montañas y después de venir a las montañas reconstruyen las casas. Y bueno, y la educación para ellos no existió. Y que también pueda restablecer los programas que atienden a las víctimas, las viudas,
los niños que están desaparecidos. Porque el compromiso del Estado sería también localizar a estos niños. ¿Dónde están? Porque los desplazados son muchos. Son casi 1,5 millones de desplazados. Entonces, muchos se fueron a Canadá, en México, en otros países. No han vuelto. Y ni siquiera conocen si están todavía sus raíces, sus familiares. Entonces ahora, pero el Estado tiene el compromiso de buscar, de localizar a desaparecidos también, porque fue hecho por el mismo Estado. Mi nombre es Lucía Raimundo, yo vengo de Neva, trabajo en la asociación Ajkemap, Rech Aslemal. ¿Podría contarnos un poco esta experiencia de la sobrevivencia de un conflicto armado ahí en su comunidad? Pues en el año 1980 masacraron a mujeres y hombres y niños y desaparecieron más niños en el conflicto armado interno, y no solo en eso, también masacraron a mujeres, y que los sobrevivientes que están ahora se preocupan porque más de algunos de los niños no se han localizado y están en búsqueda. Y eso fue en el conflicto armado interno. ¿Qué recuerda usted de esa época? Fíjese que no lo recuerdo el 100% porque no lo viví, pero más de aún algo de que mis familiares, como mi mamá ya tiene 78 años, y es ella la que me ha comentado sus testimonios de todo lo que ha pasado, y no solo en eso, también a las sobrevivientes que se han acercado con nosotros para llevar sus casos de ellas. ¿Qué es lo que cuentan, qué recuerdan ellos de esa época? Los testimonios que nos han brindado de que es un sufrimiento, fueron un sufrimiento difícil, tanto perdieron sus casas, quemaron sus casas, quemaron todas sus cosas, sus ropas, se quedaron descalzos. No es como ahora de que uno ya tiene sus ropas, en cambio antes utilizaban caite, pero todo se perdió, hasta incluso ya no tenían comida, ya solo comían más que todo hierba bajo de las montañas. Entonces ni siquiera había sal en ese momento, ni azúcar. Ellos sufrieron hambre con tal de comer para no quedarse sin comida, y entonces buscaban hierba bajo de las montañas, porque se fueron a refugiarse bajo de las montañas. Entonces ya no tenían nada de comer, entonces ya solo buscaban algo para comer, pero habían hierba de que no es recomendable, y fallecieron unos también por hambre, porque ya no encontraron comida. Entonces más que dejaron desnutrición también en esa época. ¿Qué esperarían ustedes del Estado el día de hoy? Sí, lo esperamos de que el Estado cumpla con el resarcimiento, porque ellos dijeron de que iban a cumplir y quitaron el resarcimiento en vez de que apoyen a los sobrevivientes del conflicto armado, son los que más sufrido. Pero lo que podemos ver ahora, hoy en día, de que a los militares han apoyado más, pero a las sobrevivientes no le han recibido nada de apoyo, en lo económico ni nada. Pero lo que estamos dando cuenta ahorita de que a los militares han beneficiado, mientras que los sobrevivientes que han afectado no han recibido nada. Mi nombre es Juana Tipaz González. Yo soy desplazado aquí interno, aquí en la capital. Vivo en Villanueva. ¿Podría hablar usted un poco de lo que ocurrió durante el conflicto armado interno en la región donde usted vivía? Bueno, yo soy originario del Quiché, de un municipio de Chinique. Pues lamentablemente la situación del conflicto armado sí nos afectó demasiado. Nos sufrimos mucho, no solo yo, sino a varias familias en departamento donde
Quiché fue un departamento que fue arrasado por el conflicto armado interno. Mucha gente fueron asesinada, masacrados, mucha gente fueron desaparecidos, hombres, mujeres, niños fueron asesinados sin ninguna razón, sin ningún motivo. Y lamentablemente pues vimos, en mi caso, vi por mis propios ojos, lo viví y lo pasé y vi a muchas gentes, a muchas mujeres que fueron violados y fueron quemados en sus propias casas. En mi comunidad también nosotros fuimos desplazados, quemaron todo, nuestra casa, nuestras cultivas, los animales de mi padre. Él fue acusado de ser guerrillero, mientras él era un catequista de la Acción Católica. Sin embargo, fue calificado como un guerrillero. La situación de la guerra fue duro, no solo en el departamento del Quiché, sino varios departamentos a nivel nacional de Guatemala, pero hay 4 departamentos que fueron afectados totalmente, lo que es Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango y Las Verapaces. Eso fue bastante duro, que tocó el pueblo y sobre todo los pueblos indígenas que vivimos en las comunidades. Es evidente que las comunidades más afectadas eran hombres, mujeres, niños, ancianos que no tenían nada que ver con la guerrilla, en el sentido que era población civil. Con el paso del tiempo, ¿qué han pensado ustedes? ¿Por qué fueron de esa manera tan reprimidos? Mire, correcto, eso fue los que fueron afectados y los que sufrieron más, como decía, hombres, mujeres, niñas, ancianos, que nada que ver con porque surge un conflicto, grupos armados entre ambos, supuestamente el ejército ir a buscar a los guerrilleros, pero no encontró a los guerrilleros, sino son la población en los que fueron afectados, los que fueron asesinados. ¿Cuál será la razón? Pues por muchas razones. Uno es que, por ejemplo, como decía, en la iglesia católica llegó un momento que los sacerdotes, que los catequistas empezaron a hablar de la verdad, la igualdad, la justicia. Eso es la razón, y de exigir nuestros derechos. Muchos también, los campesinos, reclamaron un salario justo por sus trabajos que bajan en las costas, por reclamar a sus derechos, por pedir un salario justo, por pedir atención digna en las fincas donde van. Solo esa es la razón. Ser un comité de agua potable, ser un comité, cooperativistas, fueron perseguidos. No entendemos la razón. Hay una razón, me imagino, cuando se creó el grupo de guerrilleros, pero ellos lucharon en la montaña, también lucharon contra la desigualdad, pero los que fueron afectados son la población civil, que nada que ver, simplemente el delito es exigir su derecho. Digo porque yo sé, en caso mi papá es catequista, solo porque predica la palabra de Dios, solo porque reúne a la gente, transmite lo que le dicen en la iglesia, lo que hablan, los que él recibe, simplemente de esa razón fue acusado de ser, incluso diciendo comandante de guerrilleros, mientras que nada que ver. Mi papá se organizó en el CUC, que es la Unidad Campesina CUC. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Exigir sus derechos, exigir el salario justo cuando bajan en las costas, en la finca a trabajar. Porque muchos familiares, por la misma pobreza, son campesinos, son agricultores, pero no tienen un terreno bastante para cultivar.
Entonces, a ley tienen que bajar en la costa con los finqueros para ir a trabajar, para ganar, para sobrevivir. Esa es la razón. ¿Qué espera o qué ha esperado usted del actual, del Estado en estos días? Bueno, podríamos decir que nosotros y yo y a las víctimas esperábamos que el Estado reconoce a las víctimas. Por lo menos trabajamos, yo fui parte también del equipo que luchó, que dialogó a través intermediado por Minúa en ese entonces, para poder que el Estado reconoce a las víctimas y que dé un resarcimiento. ¿Qué sucedió? Se logró instalar una Comisión Nacional de Resarcimiento, se logró para que resarcieran a las víctimas. No es un limosno, no es ¿qué podríamos decir? Una ayuda se está pidiendo, sino lo que sufrieron. Tampoco el precio de nuestros familiares que fueron asesinados, no, porque no tienen precio. Sin embargo, se creó el programa no logró darle resarcimiento, dio un tiempo, tal vez podríamos decir, no sé, tal vez me equivoco, un 35% o menos, dar el resarcimiento a las víctimas. Pero a partir del gobierno Otto Pérez Molín, empezó a quitar la validez de ese programa, ya no hubo atención y poco a poco fueron eliminando. Llegó otro, igual no dio, llegó Jimmy Morales, llegó este gobierno, hasta así fueron cerrando el programa nacional. Nosotros siempre exigimos y seguimos exigiendo la atención de un resarcimiento a las víctimas. Sobre todo, hay muchos ancianos que se murieron con esa esperanza, con esa idea de que me van a ayudar, me van a dar un poco de dinero o me van a dar otro proyecto, porque en el programa nacional hay 5 medidas: el resarcimiento económico, la restitución material, la dignificación de las víctimas, el psicosocial y la cultura. Pero sin embargo, no fueron atendidos. Podríamos decir, se atendió un poco en el resarcimiento económico, pero lo que es la restitución material, falta mucho todavía. Y hay muchos también están pensando en un resarcimiento económico. Pero ¿qué sucedió ahora? El programa se cerró, se trasladó a MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? Durante 3 años ahorita no ha habido ningún resarcimiento a las víctimas. Entonces nosotros siempre esperamos que haya una atención. Y la exigencia es que el resarcimiento, que el programa nacional que se mantiene, que cumple su compromiso, que cumple los acuerdos que quedó, atender a las víctimas. Tal vez no es un resarcimiento económico, pero hay mucha atención, falta para las víctimas. Eso es lo que estamos exigiendo ahorita. El gobierno que está, eso es lo que hizo, trató de terminar con el programa, trasladó a otro ministerio, pero no hay atención hacia la víctima. Simplemente de nombre hay ahí. Y eso es lo que estamos analizando y exigirlo para que cumpla. Pero de hecho, no solo es un nombre del programa, porque puede estar el programa de nombre, ahí está el programa nacional, pero si no hay atención, no hay nada de atención por parte del Estado. Mi nombre es Ana Shukchok, vengo del municipio de San Cristóbal Verapaz, de Alta Verapaz. ¿Podría hablarme un poquito de cómo la comunidad sufrió en el conflicto armado interno? Sí, pues lamentablemente, pues donde nuestro municipio pues fue afectada totalmente por el conflicto armado, porque también yo soy uno de las huérfanas, porque también desapareció mi papá durante el conflicto armado interno, ¿verdad?
Sí, pues del conflicto armado, pues sabemos que hubo muchas desapariciones, hubo masacre, hubo quema de vivienda, pues hasta la fecha pues lamentamos porque ya casi los 41 años y lo que sucedió durante el conflicto, y sí hubo muchas desapariciones en nuestras comunidades. Fueron razadas, algunos vivieron bajo montaña. Hemos hablado con los demás familiares y nos han contado de que también lo que ha pasado, pero nosotros, en el caso mío lo viví porque yo apenas tenía 2 años y medio cuando mi papá desapareció, y pues hoy pues lamentamos pues porque no hemos encontrado a mi papá. Quisiéramos encontrarlo vivo o muerto, pero lamentamos lo que pasó durante el conflicto armado interno. ¿De qué manera afectó a las familias aquello que ocurrió hace ya tanto tiempo atrás? Bueno, una pues es la pérdida de nuestros seres queridos, ¿verdad? Segundo, que no tuvimos la oportunidad de tener un padre. Tercero, pues no tuvimos la oportunidad de tener una educación. Entonces son cosas que nos afectó, y no solo a mí, sino que todos los que quedaron, y también, digamos, el caso de las viudas que quedaron, ellos sufrieron porque tuvieron que ir a trabajar, hicieron padre en el momento de la pérdida. Entonces eso también afectó mucho, y también la comunidad, porque ya no es lo mismo, entonces eso también es lo que afectó durante el conflicto armado. ¿Qué ha ocurrido en torno a los compromisos que se tenían de resarcimiento a las víctimas? Bueno, pues en cuanto al resarcimiento, pues es una gran preocupación porque llegó este gobierno actual y cerró el Programa Nacional de Resarcimiento, cerró la CEPAS, y todos los expedientes de cada uno lo trasladó a MIDES, pero el MIDES, que sabemos, MIDES pues no es una entidad para eso. Entonces solo desguardó el testimonio, pero lamentamos porque MIDES pues ya no le dio seguimiento, porque también sabemos, porque como eso es el gobierno actual que llegó, pues cerró todo eso, y lamentamos porque ya no le dio continuidad a lo que es el programa. Entonces totalmente ahora todo el expediente pues no lo tiene en un lugar adecuado, no, que hemos sabido pues que están en bodegas, y es una preocupación porque son testimonios que han venido dando nuestros familiares, y son cosas que ellos lo vivieron y lo tienen ahí, y él ya no pues lo tomó como embodegarlo. Entonces es lamentable porque bueno, con eso afectó bastante también, pero es una preocupación, ¿verdad? Porque nosotros sufrimos, tuvimos pérdidas de humanos, pero vemos ahora que este actual gobierno pues le van a resarcir a los militares, y esa es una preocupación porque los militares pues que ellos yo en caso mío no temo de decir, ¿por qué? Porque los militares no perdieron sus seres queridos, ellos hicieron lo que tenían que hacer por las autoridades en aquel tiempo, y entonces es uno de los que nosotros lamentamos porque a ellos sí le está dando atención y a nosotros no como familiares de víctimas, ¿verdad? ¿Quisiera usted dar un mensaje a estas autoridades para que retomen el apoyo a las víctimas? Sí, el mensaje que doy pues también que sea consciente este actual gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros pues sabemos que no podemos guardar esto y no podemos ocultar de que genocidio sí hubo, porque si no hubiera genocidio, entonces si no tuviéramos padre, ¿verdad? Pero lamentablemente no. Entonces yo sí le hago un llamado a este actual gobierno que tome su responsabilidad, porque sabemos que es su mandato de resarcir a los familiares de víctimas del conflicto armado interno. Mi nombre es Gregorio Cuyuch Baten. Yo vengo en el municipio de Chajul, departamento del Quiché.
Don Gregorio, ¿cómo afectó a la comunidad el conflicto armado interno? Especialmente como yo vengo de las comunidades de población en resistencia, CPR de la Sierra, en todo el conflicto armado interno, la gente se afectó en muchas cosas donde la gente sufrieron la tierra arrasada, la gente sufrieron sin comida, la gente sufrieron no tener casa, la gente sufrieron no tener sal, no tener nada que comer, sin vestuario, sin casas, todo ese sufrimiento. Y además los bombardeos, los ametrallamientos que hizo el Estado de Guatemala a estas comunidades. ¿Por qué se atacó a la población civil en esa época? ¿Cuál fue la razón que el Estado haya utilizado la fuerza armada para atacar? Pues no entendemos mucho la razón, el por qué. Es por ser indígena que quieren desaparecer. Por supuestamente más de 400 aldeas así arrasadas en el área Ixil, ¿verdad? Que por ser Ixiles o por ser indígenas, que ellos no sé si no le conviene, y es por eso ellos se lanzaron contra las comunidades para poder desaparecer. Pero por lo tanto nosotros tuvimos que buscar la forma de cómo salirse ante toda la tierra arrasada que ellos desataron. Y por eso, por ahora, la CPR logró salir a luz pública del año 1992. Este desplazamiento interno de la CPR, ¿qué recuerda usted de esos días? Bueno, lo que yo recuerdo en todo el desplazamiento, muchos de los hermanos fueron masacrados con balas o con armas blancas, y muchos también se murieron de hambre y fríos, y muchos fueron capturados también y desaparecidos también, que no sabemos por dónde lo llevaron, dónde fueron a matarse. Y eso todo lo que pasó en el conflicto armado interno, ¿eh? ¿Qué esperaría usted de las actuales autoridades en torno a los sobrevivientes? Bueno, las comunidades de población en resistencia, nosotros esperamos a no regresar al pasado. Esperamos que se mejore, que se respete la democracia, que se respete la democracia, y que fortalezca la justicia en nuestro país, y que se respete el igual derecho en Guatemala. Y así que no queremos volver del pasado, sino que también hay que fortalecer la paz en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestro municipio y en los departamentos también, en todo el país de Guatemala. ¿Se han sentido apoyados por el actual gobierno? No, porque en este momento nosotros, las organizaciones, salen leyes que establece por el Congreso y que no está a favor de las organizaciones, sino que está para restringir al derecho de organización, ¿verdad? Y hacen leyes también que también no está a favor del pueblo, sino que limite la participación y la libre expresión de las organizaciones. Y por eso no sentimos bien toda la administración de este gobierno. Mi nombre es Mercedes Zul, vengo de Cobán, Alta Verapaz, y pertenezco a la organización Consejo de Mujeres Mayas Ixmucané de Cobán. ¿Cómo el conflicto armado perjudicó a la comunidad donde usted vive? Nosotros pertenecemos a una organización de víctimas de Alta Verapaz. Vemos con mucha tristeza, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido en Guatemala y todo lo que está sucediendo también. Tenemos varias comunidades quienes sufrieron conflicto
en los años 80. Estamos con varias comunidades donde realmente el gobierno brilla por su ausencia. Son comunidades que están muy retiradas de la cabecera departamental, de la cual están por allá y nunca han sido tomados en cuenta. Y vemos también con mucha tristeza, ¿verdad?, cómo este gobierno ha cerrado la paz en Guatemala. Entonces, lamentablemente, nos da mucha tristeza porque hay nietos, hijos, incluso todavía ancianas y ancianos que nunca han sido reparados, nunca han sido tomados en cuenta para poder resarcir a estas personas de estas comunidades. ¿Qué esperarían a ustedes que el Estado respondiera a estas demandas? Pues lo que nosotros estamos esperando y luchando, por eso es nuestra lucha como organizaciones de víctima, que el gobierno pues tome en cuenta nuestras peticiones y nuestra lucha como organizaciones, ¿verdad?, en poder resarcir a estas comunidades, a estas personas quienes sufrieron violaciones de derechos humanos en estos años de conflicto. En su calidad de mujeres, ¿qué es lo que más las ha afectado que el Estado no responda? Pues a las necesidades de las mujeres, ¿verdad? Incluso el seguimiento de la violación de los derechos humanos, de los servicios básicos de las comunidades. Son comunidades muy vulnerables que están muy retiradas y que el gobierno también brilla por su ausencia en los servicios básicos. Usted, en su calidad de mujer, ¿qué quisiera que el Estado respondiera? Pues nuestra lucha es, ¿verdad?, que las comunidades sean tomadas en cuenta y que también baste ya de ya no la violencia contra los derechos de las mujeres. Y también, ¿verdad?, de que estas comunidades y estas víctimas sean resarcidas también. Vemos con tanta tristeza cómo el gobierno de Guatemala ha pasado la PNR hacia Mides, y en estos 3 años no se han hecho nada de trabajo ante este gobierno, como que las víctimas están en el abandono y no han podido responder. Este gobierno no ha podido responder a estas necesidades de las comunidades, y en consecuencia pues lo último son las mujeres en las comunidades, como madres de familia, como mujeres que luchan para sobresalir y sobrevivir, ¿verdad?, y sacar adelante a sus hijos. Vemos con mucha tristeza, ¿verdad?, que al final somos las mujeres o son las compañeras mujeres de las comunidades quienes sufren más con los servicios básicos. Hay tanta violencia, tantas que están violando los derechos de las comunidades, las grandes empresas, en nuestro medio de Alta Verapaz, ¿verdad?, en estas empresas que han cerrado los pasos hacia el vital líquido. Entonces, es mucho que se siguen dando esta violencia. Entonces queremos que este gobierno pues nos escuche y que también estas víctimas sean resarcidas, ¿verdad?, que se busque la verdad y la justicia, también la resarcción de estas víctimas. ¿Quisiera usted dar algún tipo de mensaje al Estado para que responda a estas demandas? Pues hacer un llamado, ¿verdad? Nosotras como organizaciones de víctimas y como mujeres, ¿verdad?, hemos hecho la lucha y seguimos en lucha. Pues quisiéramos que este gobierno nos tomara en cuenta, ¿verdad?, que tenga que esto, aunque sea lo último que haga, ¿verdad?, en nombre de las mujeres y en nombre de las comunidades de víctimas también, que tome en cuenta. Sabemos de que sí es posible, lo que no han querido hacer, no han escuchado estas voces de lucha de organizaciones que estamos al frente de esta situación, que por favor escuche, ¿verdad?, y sean tomadas en cuenta estas comunidades y organizaciones y también estas víctimas también, ¿verdad? Tomar cartas en el asunto para que se pongan alto a esto, ¿verdad? Y que también es deber del Estado que estas víctimas sean resarcidas. Soy Eva Francisco Tomás, vengo de la comunidad 29 de diciembre, Zaragoza, Chimaltenango. ¿Qué me puede usted hablar del conflicto armado interno y cómo afectó a la comunidad? Durante el conflicto armado interno, el ejército causó muchos daños, principalmente a los pueblos indígenas. Mujeres, hombres, niños, niñas fueron masacrados, secuestrados.
Las mujeres, muchas mujeres embarazadas fueron violadas, luego le sacaron sus bebés en el estómago. Yo no lo vi, pero muchas personas con quienes se habla en las comunidades, eso es lo que cuentan. Yo, después del conflicto armado, me fui a vivir en Chimaltenango, pero soy parte de una aldea donde fue una masacre grande. Es Playa Grande, Ixcán, el Quiché, cuarto pueblo, donde masacraron mucha gente, encerraron en las iglesias, las violaron las mujeres, luego las quemaron, hombres y mujeres, niños. Es lo que hizo el ejército. Al día de hoy, ¿hay algún tipo de resarcimiento a las víctimas de este conflicto armado? Hubo, pero en este momento, estos 3 años para acá, en esta administración, no ha habido nada. No hay ningún resarcimiento. Cuando es obligación del Estado reparar los daños causados a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno. Pero no lo ha hecho. Las víctimas, las abuelas, las viudas que quedaron en las comunidades están muriendo sin recibir nada, cuando les corresponde recibir una reparación digna de parte del Estado porque fue el que causó el daño. Y entonces, sí es lamentable que se van sin recibir nada, pues, de todos los daños que causó el ejército. Y el día de hoy lo que estamos viendo es que el gobierno pretende apoyar más a exmilitares que a las víctimas. ¿Qué piensa usted de esto? Para mí es una burla hacia las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno, porque no lo están reparando los daños causados por el Estado en aquel tiempo, pero al ejército que causó el daño, que violó, que masacró, a ellos sí les van a pagar. Entonces, eso no es correcto. Es una burla total a las víctimas, porque ellos están allí, perdieron familiares, se quedaron solas o solos, huérfanos y huérfanos. Y para que ahora el ejército se le va a pagar, cuando son los que causaron el daño, pues. ¿Quisiera usted dar algún mensaje para que esta situación mejore? Pues el Estado debe pensar y reconocer y dar la reparación digna a las familias sobrevivientes, los que de verdad sufrieron la violencia, no a los victimarios. Porque los victimarios en su momento fueron pagados, tengo entendido que les pagaron mensualmente, no estuvieron gratis en el ejército. Porque ahora sí les van a pagar a ellos cuando las y los sobrevivientes sufrieron, perdieron familiares, algunos siguen desaparecidos, otros pues ya fueron exhumados y nomás a sus familiares, ya los dignificaron, pero no hay nada. Entonces eso sí no está bien, pues no es correcto. Por eso digo que es una burla hacia las víctimas sobrevivientes del conflicto armado, pagar al ejército ahora, en esta administración. Don Miguel, ¿cuál es la actual situación de las víctimas del conflicto armado interno? Sí, yo soy el coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas Caniltinamit, quienes hemos venido luchando hace 20 años en el marco de la justicia transicional, pero también más específicamente en el tema de la reparación a las víctimas del conflicto armado interno. Desde que nosotros empezamos a luchar hasta hoy fecha, hemos visto en principio la poca voluntad política de los gobernantes de reconocer el derecho de las víctimas, de reparar a las víctimas,
de dignificar a las víctimas y sobre todo, digamos, de reconstruir el tejido social que fue roto durante el conflicto armado interno. Sin embargo, estos pasos iniciales fue posible por la lucha de las propias organizaciones de víctimas en las calles, la exigencia, la demanda, las denuncias. Sin embargo, después del gobierno de Colón, hay que decir que estos 3 últimos gobiernos totalmente hicieron al PNR un programa inoperante. Cortaron presupuesto, abandonaron a las víctimas y el presupuesto asignado de parte del Congreso básicamente sirvió para mantener oficinas, tener viáticos y buenos salarios para los trabajadores, pero menos para las víctimas. Y un elemento importante o una situación importante para nosotros, y eso lo seguimos denunciando, es que desde la asunción de este gobierno realmente destruyó la institucionalidad de la paz. Y con eso, el Programa Nacional de Resarcimiento, que tampoco ha venido ya funcionando desde el gobierno de Jimmy Morales, lo trasladó al MIDES. Y el traslado del PNR al MIDES significó básicamente la desnaturalización, porque el MIDES es una institución encargada para el propio desarrollo, ¿verdad? Por la pobreza, el programa no es un programa, digamos, dirigido a combatir la pobreza, sino no es un programa, digamos, social, es un programa que reconoce la responsabilidad del Estado de haber perseguido a su propio pueblo, de haber masacrado, de haber cometido genocidio, de haber destruido las comunidades, de haber perseguido a más de 1 millón de desplazamientos forzados, interno y externo, y más de 45,000 desaparecidos. La función del programa era específicamente, es por violaciones, un programa dirigido a reconstruir el derecho de las víctimas como ciudadanos que en algún momento de la historia del Estado las vio como no humanos. Eso era el tema fundamental. Y ahora, y con este gobierno, con respecto a al cierre de la CEPAS, al cierre de COPREDE, básicamente lo que pasó es que esta nueva institucionalidad de la paz que ellos construyeron, esto es una fachada, realmente esto no tiene ningún componente de derechos humanos, ni menos la cuestión de la justicia transicional. Y el mandato que el gobierno actual le delegó al ministro del MIDES de hacer funcionar, de viabilizar la demanda de las víctimas, realmente no lo ha hecho nada. Hasta ahora nosotros llevamos 3 cartas solicitando al ministro una reunión. Sin embargo, esos 3 momentos o intentos nunca nos han respondido. Eso explica por qué no hay voluntad política de este gobierno, porque no es el ministro. El ministro está sujeto a mandato, es el presidente el que definitivamente no lo está viendo, digamos, el derecho de las víctimas, sino es el desconocimiento a las víctimas, es el abandono sobre sus demandas y sobre todo cómo ver a las víctimas inclusive como enemigos, ¿verdad? Más bien reconoció a los ex militares como las víctimas del conflicto armado interno. Esto para nosotros es totalmente adversa a la justicia, a la historia, porque entonces las víctimas civiles no fueron víctimas, se les persiguió porque estaba metida en otras cosas.
los que verdaderamente sufrieron, se fajaron, lucharon para defender la patria son los militares. Entonces son víctimas del terrorismo, son víctimas del comunismo. Entonces, eso para nosotros realmente es una situación muy compleja porque entonces volvimos a un retroceso de hace 60 años para atrás. Hay una persecución ahora. Nosotros como líderes estamos perseguidos por ellos. Entonces, esto es el tema fundamental, lo que vivimos en los años 60, 70, que fuimos perseguidos por ser cooperativistas, por ser líderes comunitarios, pues estamos sufriendo de nuevo después de 25 años de la firma de la paz. Eso es nuestra denuncia. Denunciamos la postura negativa de este gobierno, denunciamos al Estado, que es el Estado el que tiene la responsabilidad, y ahora es mucho peor porque estamos viendo, digamos, que el Estado está capturado por grupos de poder económico, políticos, militares y, por qué no decir también, la mafia que está metida. ¿Cuál sería la petición en concreto que hacen ustedes a las actuales autoridades de Guatemala? Nosotros lo que sí tenemos, y eso es lo que estamos trabajando ahora, es que el único instrumento que tenemos nosotros para defender nuestros derechos, para defender nuestra dignidad y defender frente a un sistema, es la organización, es la unidad. Es lo que estamos trabajando y tenemos que resistir. No vamos a claudicar en demandar no solamente la justicia, sino también la reparación, la dignificación de las víctimas, porque hay miles de cementerios clandestinos que aún todavía no aparecen, hay miles de víctimas que están en cementerios clandestinos, que es necesario ubicarlos y tener un proceso de exhumaciones y inhumaciones para cerrar el duelo. Estos son lo que debía hacer el Estado, el gobierno, la tenemos que hacer nosotros como organizaciones propias. O sea que nosotros como víctimas estamos haciendo lo que debió y debe hacer el Estado. ¿Algún mensaje que usted quisiera Básicamente compartir? Lo que nosotros tenemos el mensaje es que las víctimas y sobrevivientes no debemos nosotros mismos de enterrar la historia. El enemigo, el Estado, los grupos de poder, lo único que quieren es que nosotros nos olvidemos lo que pasó, enterremos nuestra memoria histórica y de ahí a cuenta, como ellos mismos nos dicen, olvídense de lo que pasó, piensen el futuro. En la historia nunca hemos tenido ninguna experiencia de que el futuro se puede construir sin el pasado. Entonces, la idea fundamental es eso y también la unidad. Aquí el secreto es la unidad de todos los pueblos. Sin unidad es muy difícil enfrentar. Eso sería el mensaje. Este será un tema que siempre va a levantar ampollas en la sociedad guatemalteca. Se ha tratado de poner un manto de silencio y de olvido sobre un conflicto armado interno de más de 36 años, que dejó múltiples víctimas en todos lados. El tema de las víctimas del conflicto y los sobrevivientes es algo difícil, sobre todo cuando vemos que el Estado, desde la época del gobierno de Otto Pérez, después el de Jimmy Morales y actualmente el de Alejandro Yamatei, ha tratado de poner como en el olvido, ahí como en la esquina, un tema que sigue afectando a miles de hogares en Guatemala. Ya escucharon ustedes a sobrevivientes, a hijos, a nietos de aquel drama que sacudió Guatemala. Agradezco como siempre la atención que ustedes le prestan a este programa y les deseo que estén bien en casa y nos vemos la próxima semana.
sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.